de todas formas más adelante, ¿no? Cuando pueda. Entonces dice, elabora una tabla de frecuencias agrupadas con, ya vienen los elementos a entre paréntesis, es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, relativa porcentual, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Para cada una de las siguientes, bueno, en este caso porque eran varios archivos donde yo lo tomé, pero lo vamos a hacer para este primero nada más, ¿no? Dice, en cierta ciudad se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante las 52 semanas del año. Entonces, siendo los siguientes los datos obtenidos. Entonces, recordemos ahí, son el número de nacimientos en cada semana. Debemos estar de acuerdo con eso. Son 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, son las 52 semanas. 4 por 13 me debe dar 52. El Pitágoras no se equivoca. ¿Y qué podríamos hacer para iniciar aquí? Pues digamos que los nacimientos por semana, podría yo, recuerden que son nacimientos por semana. Son nacimientos por semana, esa es mi variable. Y yo podría iniciar, si lo hago así en Excel, podría iniciar con teclear todos los datos. Una de las maneras de organizarlos, porque recordemos, estos son pues datos vírgenes, ¿no? Entonces ahí están los datos, pues yo puedo analizarlos, son 52, no son muchotes, pero pues no siempre es así, ¿no? Por lo regular hay más datos, encontramos más datos. Entonces tenemos que trabajar con ellos. Si yo lo hago en Excel, pues vamos a ver todo lo que tendría que hacer a diferencia de cómo lo hace el SPSS, ¿no? Entonces puedo elegir una manera ordenada de irlos tecleando. Por ejemplo, el primero es 6 y puedo irme por columnas, ¿no? El siguiente es 12, el siguiente es 3, el otro es 7. Ahí para mantener un orden, una tendencia, en caso de que se me pase alguno, pues tendría que volver a revisar, y en la medida que los tenga ordenados, pues me será más fácil. Yo en este caso empecé por columnas, pero puede ser por filas si quieren, ¿no? Entonces cada quien decide cómo lo hace, al final lo va a resultar lo mismo. Lo que sí recomiendo aquí es más adecuado ponerlos en columnas. Entonces de ahí seguiría 4, luego 17, luego 11, luego 8. Pues váyanlo poniendo, si lo van copiando o si van tomando el que yo voy diciendo, ¿no? O si alguien me ayuda también a ir revisando que vaya bien, que no se me pase ninguno. Entonces 7 y 10. ¿Sí? Yo ya llevo 3 columnas, voy a con una 4, 8, 9, 12, 15, 18, 16, 5, 3. Luego la siguiente columna es 16, 19, 9 y 2. Entonces repito, nada más lo voy poniendo por columnas. Hasta ahorita ya trabajé en la columna del 16, voy con la columna del 10. Entonces 10 es 10, 18, ¿va? 11, 13. La siguiente es 6, 18, 18, 15, 9. Y
en la siguiente es 7, 16, 9, 11. Bueno, puedo jalar la imagen. Por eso me la traje en imagen. Luego son 5, 14, 4. 5, 14, 4, 17. Luego 12, 12, 1, 13. 12, 12, 1, 13. Y luego serían 8, 7, 6, 12. La última son 9, 10, 11, 8. Pues ahí están mis datos. Ahí se ven todos. Aunque pequeños, ahí se ven. Si yo lo selecciono todos los datos, pues aquí en recuento, recordemos que el que yo vea 52, ya sé que son 52 semanas del año, entonces tengo los datos de todas las semanas. Una manera de, a lo mejor, darme una idea de si todo está bien, o si puse todos los datos, pues es esa, seleccionándolos y ya me hace el recuento, son 52. No me exime de que me haya equivocado y haya cambiado uno por otro, pero pues bueno, al menos es que sé que son 52, que sí los puse, es muy probable eso, ¿sí? Entonces, chequenlo ahí. Ok, los tengo seleccionados, los voy a copiar, ojo, y los voy a pasar en otra columna. Los voy a pegar en otra columna. ¿Por qué hice esto? Esto es una copia. Esto es una copia. Por facilidad los voy a ordenar. ¿Sí? Entonces, acá están los datos originales. ¿Por qué hago una copia? Porque pues voy a trabajar con esos. Si yo detectara un error más adelante, pues me vengo a mis datos que originalmente capturé. ¿Sí? Pero mientras voy trabajando con la copia. Entonces, y no tengo así que estar revisando y ya ordenados, pues es más difícil encontrar el error, ¿no? Pero, pues entonces voy a ordenarlos, la copia, ¿sí? Entonces voy a ordenar la copia, me voy acá a ordenar y filtrar, y lo voy a hacer de menor a mayor. Lo voy a hacer así, porque pues me sirve que sean de mayor a menor, también por facilidad, es más común, o estamos más adaptados a usarlos así, ¿no? Aparte que recuerden que para calcular la mediana, pues deben de estar ordenados y lo mejor es que sea de menor a mayor. Entonces ahí los tengo ya. ¿Sí? De ahí que yo puedo encontrar las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿Sí? Y las medidas de tendencia central, recordemos que podemos, son la media, la mediana y la moda. Entonces, las medidas de tendencia central, recuerden que las puedo obtener por datos no agrupados y por datos agrupados. Bueno, le ponemos no agrupados. Por agrupados y no agrupados. Entonces, estos datos que yo tengo aquí, los datos originales, datos vírgenes, son lógicamente los datos no agrupados. ¿Sí? Son los datos no agrupados. Y de ahí yo puedo encontrar la media. De hecho, ahorita que lo seleccioné, aquí me da el promedio. Ya sé que es 10.03. Ahí me da el promedio, pero pues bueno, puedo aplicar ahí la función promedio, ¿verdad?
o de acá directamente, promedio. ¿Sí? Entonces la elijo de acá. Excel intenta apoyarme o adivinarme de qué datos quiero sacar el promedio, pues nada más selecciono los datos que me interesan. ¿Sí? Entonces aplico la función 10.038 fue lo que me da ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está. Para datos agrupados. Perdón, no agrupados. ¿Sí? Ahí vamos. Claro. Voy a encontrar la mediana. Para la mediana hay una función. Puedo encontrarla con una función. ¿Sí? Pues igual. Puedo poner el igual. Y acá en f de x, que es lo mismo que ahorita, pues puedo buscar acá en todo. Y me voy hasta la m. Y hay, aquí está, mediana. No es ninguna variante, ¿no? Nada más la mediana. ¿Sí? Porque, bueno, tenemos otros, pero son de la media o de la media geométrica o la media armónica. ¿Sí? O la media acotada, pero en este caso estamos hablando de la mediana. La mediana. Recordemos que es el valor central del conjunto de números o de datos, que en este caso es lo que yo tengo. Entonces voy a poner ahí mediana, ¿sí? Y me pide que ponga el rango de donde quiero encontrar la mediana. Yo lo puedo encontrar así, selecciono el rango y ya le pongo aceptar, ¿no? Entonces la mediana es 6, ¿sí? La mediana es 6. Yo lo puedo probar manualmente también. Recordemos que la mediana, a ver, creo que por ahí hay algo en el chat. Ok. Recordemos que la mediana, bueno, ya lo dejé ahí pequeño el Excel, ¿no? Pero ahorita lo acomodo. La mediana tenemos que, primero, ordenar los números, ya los tenemos, ¿sí? Y el segundo es buscar el valor medio. Bueno, sacar un punto medio, y para esto, o cómo encontrar el punto medio, vaya. Pues yo tengo que considerar, perdón, si el conjunto de datos es una cantidad par o impar, ¿sí? Porque acuérdense que si es impar, si es impar el conjunto de datos, pues nada más va a haber un dato del centro. Va a haber un dato en el centro, pues bueno, esa va a ser la mediana, ¿no? El dato del centro va a ser la mediana. Pero si el conjunto de datos es par, ya lo veíamos por ahí en la fórmula, pues entonces hay que hacer un promedio de esos dos datos que están en el centro. En este caso, ¿cómo iría esto? Son 52. Si yo lo divido entre 2, pues van a ser 26. ¿Sí? Me voy a ir hasta el dato 26. Ahí está. Hasta ahí está el dato 26. ¿Se fijan? Este es el dato 26. Lo voy a marcar. Entonces, hasta ahí llega el dato 26. La otra parte que me queda se supone que son 26 también. Pues ahí está, son 26. Por lo tanto, como es un conjunto de datos par, tengo dos datos en el centro. De esos dos tengo que sacar el promedio. Entonces, ¿cómo saco de ahí la mediana? Lo voy a hacer aquí mismo. ¿Cómo saco de ahí la mediana? Entonces va a ser este dato más el segundo dato y lo voy a dividir entre dos. O sea, realmente saco el promedio. Entonces me va a dar... A ver qué pasó aquí. Ah, no puse el paréntesis, ¿no? Entonces, porque primero se suma y después se divide. Ahí está, me debe dar lo mismo. Entonces, este es con la función de mediana y este es aplicando lo que sé de acuerdo a la fórmula de la mediana. Pero es mediana para datos no agrupados. ¿Sí? Mediana para datos no agrupados. No sé si
Me explico ahí. Ahí ya lo tenemos. Ahora, pues bueno, sigue la moda. Aquí la moda, pues yo con una inspección simple podría verlo, porque la moda es el dato que más se repite, ¿no? Entonces, si están en orden, el 1, pues ahorita va ganando. El 2, pues ya gana al 1 y es el que lleva la moda. Luego en el 3 ya empata con el 2 porque tienen, como son los dos más altos, pues ahí sería bimodal. Si llegamos al 4, ya es multimodal porque hay 3 modas hasta ahorita. Y si voy al 5, pues también es 2. Voy en el 6 es la moda porque lleva una frecuencia de 3. Luego el 7 desplaza al 6 porque ya apareció 4 veces. ¿Sí? Entonces, ahorita el 7 es la moda, el 8, pues no la hace. El 9 son 2, 3, 4, 5. El 9 hasta ahí es la moda, es el que va ganando en la moda. Porque son un recuento de 5. El 10 son 3, entonces no compite. El 11 son 5 también, ¿eh? Entonces ahí va la moda. El 12, son 5 también. El 13 son 2. 14, 1. El 15 es por pura inspección. 17, 18. 18 son 3 y 1. Entonces vean, este es multimodal, tenemos 3 modas. Tenemos 3 modas que sería 9, 11 y 12. Es multimodal. Ahí está. Entonces, igual podríamos sacar la moda con una función. No sé si hay dudas ahí en cuanto a la moda. Nada más hicimos inspección y notamos que, si no me equivoco y si los tecleé bien, son 5 para cada uno. 2, 3, 4, 5. Ahí están. Funciones, todo. Me voy a la M y voy a buscar acá la moda. ¿Sí? Y puedo aplicar ahí, pues alguna de ellas, ¿no? Voy a intentarlo con moda normal. Y voy a buscar la moda ¿de dónde? Pues de todo este conjunto de datos. Y voy a probar qué me da. ¿Sí? Esta me da la primera que encontró, ¿se fijan? Me dio la 9. ¿Sí? Voy a probar con otra. ¿Verdad? Moda, voy a probar con moda varios. Moda varios devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Entonces, este me debe de servir por si hay varios, ¿verdad? Y en el moda 1, vean, me da nada más 1. En moda varios se supone que me debería dar estos 3. Le voy a poner a aceptar. Selecciono los datos. Aceptar. Me dio nada más el 9. Déjenme ver si me faltó algo. Este no lo había usado, pero pues estamos probando ahí. Me dio nada más el 9. Devuelve una matriz vertical. Número 1. Resultado 9. De una matriz o rango de datos. Como es un rango, por eso no me da todos. Porque si entro aquí el valor, no hay nada más y nada más me sale ese. Pues bueno. Ahí lo tenemos, ya sabemos que son varios. Este no lo he usado, la verdad, por eso no
no sabría bien ahí qué va a salir, pero pues no nos vamos a entretener en ese, ¿no? Y ya sabemos cómo lo podemos obtener. Vean, esto es las medidas de tendencia central, que son las más comunes, las que más se utilizan, pero son para los datos no agrupados, los datos así como los tenemos, ¿verdad? De ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues los datos con la tablita. Habría que hacer una tablita donde consideremos pues estos datos, ¿verdad? Tengo que poner yo mi variable y mi variable serían los nacimientos, ¿no? El número de nacimientos, digamos, número de nacimientos por semana. Por semana. Esa sería mi variable. Y tendría que organizarlos, tendría que aplicar lo que ya veíamos. ¿Sí? Primero que nada, tengo que encontrar el valor máximo y el mínimo, ¿se acuerdan? El mínimo, pues bueno, ya los tengo ahí. Es el valor mínimo, el valor máximo, pues como están ordenados ya lo tengo ahí. Esos me van a servir para obtener el rango. Y el rango, pues es el máximo menos el mínimo, si se acuerdan lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Entonces el máximo es 18 menos el mínimo, pues ya tengo, no era 19, ¿no? El 18 es el resultado. Entonces el resultado. Aquí hay algo importante. Aquí me están diciendo que puedo hacer yo 4 clases. Me están sugiriendo 4 clases. Podría hacerlo así o podría aplicar la ley que veíamos en la clase pasada con logaritmo natural, ¿no? Raíz cuadrada de logaritmo natural y algo ahí. ¿Sí? Pues entonces, eso está basado en eso, pues lo puedo hacer así con 4, ¿no? O igual podría probar con la regla. Entonces, si aquí me sugiere 4 clases, por ejemplo, pues entonces yo aquí pondría que K, el número de clases va a ser 4, ¿sí? Y el tamaño del intervalo, para la fórmula, en lo que vimos en la clase pasada, el tamaño del intervalo, ¿cómo se calcula? Chequen su apunte, a ver, un minuto para que chequen su apunte. Voy a traer agua.
Muy bien, continuamos entonces. Por ahí ya tenemos rango sobre número de intervalos, dice David. Entonces, si eso es correcto, vamos a probarlo. Rango sobre número de intervalos. Vendría a ser... Ok. Entonces vamos a ponerlo ahí. El rango es 18 sobre número de intervalos que es 4, me da 4.5. Si yo lo tengo cerrado aquí, y recuerden, lo adapto a los decimales que tienen los datos originales, pues aquí hay que, lo voy a redondear, lo puedo dejar 5. ¿Sí? Entonces ahí está correcto, gracias David. Entonces, el tamaño del intervalo lo puedo dejar de 5. ¿Dudas hasta ahí? Por lo tanto, el número, o como voy a formar mis clases, tienen que ser de esa manera, ¿no? De 1 a 5, por ejemplo, o de 1 a 5. Es la primera clase. Podría formarlo así. La siguiente es de 6 a ¿cuánto? 6 a 10. Ajá, ok, correcto. Luego la siguiente sería de 11 a 15. Y la otra sería de 16 a 20. De 16 a 20. Recordemos, tenía un sugerencia de 4 clases. Si acá, bueno, voy a agregar una columna para que no interferir con la otra. Casi el número de clases, esta sería la clase 1, 2, 3, 4. Entonces ya tengo mis 4 clases. ¿Sí? Tengo mis 4 clases. Ahí están. Esta a lo mejor la puedo poner para que se vean ahí más a la izquierda. Y se acuerdan que teníamos por ahí el XY, que es la marca de clase. Vamos a hacer de una vez. Y la marca de clase es el promedio entre los dos, ¿no? Si yo abro un paréntesis, lo voy a poner así, no lo voy a hacer con función para que recordemos cómo quedó, ¿no? Y ya de ahí lo divido pedagógicamente. Entonces la marca de clase es 3, o dentro de los dos es 3, igual lo puedo copiar para todos, ¿no? Entonces ven, ya tengo la marca de clase. Si yo busco la frecuencia FI, me voy a la frecuencia FI, pues entonces de 1 a 5 nacimientos, ¿qué frecuencia tengo? Si yo doy un recorrido por mis datos de 1 a 5, ¿cuántas repeticiones hay? Me voy a recuento y ahí lo tengo seleccionado, ¿eh? Y son 9. O sea, ¿cuántas semanas se dieron de 1 a 5 nacimientos? En este número de semanas, que fueron 9 semanas. No sé si me explico ahí. Entonces, digamos, lo voy a marcar por acá. Con este para identificarlo. Entonces, esta
ahí. Que me parezca, bueno, parezca piñata al final, ¿no? Pero aquí vamos a saber que ya fue una frecuencia de 9. Del X y Gerardo se suma, o el promedio de 1 y 5. Ahí está. Y es el promedio de 1 y 5. Lo sumo los dos, lo divido entre 2, lógicamente, ¿no? Entonces, si ya tengo esa fórmula, pues ya puedo copiarla, ¿no? Fue lo que hice. Entonces, ya obtuve la frecuencia de 1 a 5. La siguiente es de 6 a 10. La voy a marcar, pues si tienen con otro color de relleno para que se diferencie. De 6 a 10. De 6 a 10. Ahí está. Si lo selecciono, me marca 19. 19. Entonces tengo una frecuencia de aquí de 19. Luego de 11 a 15. De 11 a 15. Tengo una frecuencia de 15. Voy a ponerle otro color. Lo estoy poniendo por facilidad, ¿no? Para que lo ubiquemos más fácil. De 11 a 15 me resultaron, aquí está el recuento, son 15, ¿no? De 11 a 15 me resultan 15. Pues ahí está 15. Sigamos ahí. Y luego el resto, de 16 a 20, que no, pues no hay 20, ¿no? Pero son 9. De 16 a 20 son 9. Aquí. Entonces acá son 9. Ahí está. Recordemos que las frecuencias se suman, ¿sí? Son 19 más 9 son 28. 28 más 9, 37. Más 15 son 47, 52. Si yo aplico ahí autosuma, me debe de dar esos 52. ¿Verdad? Ahí está. No debo ponerlo nada más por ponerlo, sino que me debe de dar la suma de esos 52, que es el total. ¿Verdad? Recordemos que el número de datos n es 52. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Porque de ahí sigue la frecuencia relativa. Afortunadamente lo estamos haciendo en Excel y pues va a salir o va saliendo todo, ¿no? O puedo aplicar las fórmulas para no estarlo haciendo manualmente, ¿no? Recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia actual, o sea, de esa clase, la clase, ahorita estoy en la 1, pues es la frecuencia de la clase 1, sobre n. Puede ser de acá, usamos la de la suma. ¿Sí? Ahí está. Punto 17. Es una proporción de todos, ¿no? Punto 17. Vamos. Así puedo sacar todos. Lo pueden sacar con referencia si quieren, copiándolo. Pero el segundo va a ser 19 sobre igual 52. Y es punto 36. El tercero es igual al 15 sobre 52. Ahí lo tenemos. Este último, si quisiéramos arrastrarlo, le vamos a decir que este J es fijo. Entonces lo selecciono, presiono F4 y puedo copiarlo para que se aplique en el otro. Punto 17. Aquí también
tengo que hacer la suma y me debe de dar 1. ¿Puedo copiar esta fórmula acá? Ahí está. Como lo hago en Excel y Excel toma todos los decimales, pues me da exactamente 1, ahí sí. ¿Cómo ven hasta ahí? Ahí vamos. Todo bien, profesor. Correcto. Entonces, ahí lo tenemos. Y el siguiente es frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual, pues nada más podemos aplicar el porciento del anterior. Como estoy aquí en Excel, pues multiplico el anterior por 100, o simplemente tomo esa celda y le aplico el porcentaje. Lo voy a multiplicar por 100 porque pues después me puede afectar también en otras cosas. Tomo este valor y digamos que lo multiplico por 100. Y así lo voy a hacer para todos, ¿no? Si acá apliqué la suma de todos los números de encima, puedo copiar esta suma hacia un lado y me da el 100%. ¿Están de acuerdo? Entonces, al menos aquí debemos de usar 3 decimales. Debemos usar 3 decimales para cuando lo estamos haciendo, pues, manual, digamos, ¿no? Entonces, vean, ahí ya las tengo. De ahí tendría que hacer, o podría ser las frecuencias acumuladas. Una F mayúscula y me indica una frecuencia absoluta acumulada. Ojo. Entonces, hasta la clase 1, yo llevo una frecuencia acumulada de 9, nada más. Entonces, pongo el igual y tomo ese 9. Llevo acumulado hasta 9. Digamos que hasta la clase 2 yo puedo aplicar, por ejemplo, una autosuma. Una autosuma de, le digo aquí autosuma, pero súmame estas dos porque voy hasta la clase 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces 9 más 19 son 28. En el otro caso es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, una autosuma, pero voy a sumar hasta aquí. Hasta esta clase es en la que voy, hasta esa me interesa. Va a 43, en la siguiente, pues ahora sí sumo todo, ya es la última. Entonces me debe de dar el 52. Aquí algo pasó. Ah, lo hice del anterior, ¿no? Me debe de dar el 52. Nada más que tiene decimal, le vamos a quitárselo. Entonces se fijan, este coincide con este. Entonces coinciden. Ahí los tenemos. Luego, ¿qué más me pedí en la tabla? FR, frecuencia relativa acumulada. Pues es lo mismo, ¿no? Pero con la otra. Es FR, frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada, pues pongo el igual. Aquí acumulo ese nada más. Entonces acá igual voy a sumar en frecuencias relativas, voy hasta ahí. Ahí está, frecuencias relativas.
voy hasta la tercera, y en esta frecuencia relativa voy hasta acá, ¿sí? Entonces, esa me debe dar la última suma a como la suma que yo obtuve acá abajo. Vean que las que no son acumuladas nada más llevan suma adicional. Las acumuladas, pues no es necesaria porque ya se está dando esta en el último dato, ¿no? Entonces, me faltaría ahí frecuencia relativa acumulada porcentual, o frecuencia relativa porcentual acumulada, que sería FR por 5, ¿no? FR por ciento, y entonces, ahí, con la frecuencia relativa porcentual, la primera acumulo nada más eso, ¿sí? Y en la segunda voy a acumular hasta ahí. En la tercera, recuerden la frecuencia relativa porcentual, acumulo hasta esa. Y en la última, pues ya acumulo todas las clases, ¿no? Acumulo todas las clases. Hasta ahí está el 100%. Vean que las sumas que yo hice acá, las obtuve en la última clase de las acumuladas, en la clase 4, aquí, ¿sí? Entonces esa es, digamos que, una manera de ir probando que pues, ahí vamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se fijan en mecánico? Está simple. Estamos aplicando lo que veíamos en teoría, pero pues allá lo mencionamos, ¿no? Lo explicamos de cierta manera. No hicimos ejercicio. Aquí estamos haciendo el ejercicio. Ya explicamos todos esos. Explicamos las medidas de tendencia central, por ejemplo, también, ¿no? Y ya probamos las no agrupadas. Ahorita ya las tenemos. Me las voy a llevar acá arriba. Para que estén más cerca, ¿no? No les dé miedo ahí. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, maestro. Muy bien, gracias. Para continuar entonces, porque pues viene lo bueno, digamos, ¿no? Ahora ya tengo la tabla, pues de ahí ya podría interpretarla, ¿no? Podría empezar a revisar qué es lo que pasa, cómo ven los nacimientos, cuándo se dieron más, por qué será. ¿Qué podríamos decir de la tabla? ¿Qué nos indicará esa tabla? Alguien que guste participar. ¿Qué podemos observar de los nacimientos? ¿O qué se imagina? Que son más frecuentes entre la sexta y la décima semana. Entre la sexta y la décima semana. Recordemos que son más frecuentes entre la sexta y la décima semana. Estos son los números de nacimientos. Estos son los números de nacimientos por semana. Estas, digamos que no son las semanas, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, entendido. ¿Sí? Entonces, sí se presta confusión, ¿eh? Así que no se preocupe ahí. Pero estos son los números de nacimiento, no son las semanas. O sea, aquí no tenemos las 52 semanas, por así decirlo. Nada más, en cada una de las semanas
Bueno, en algunas semanas se dieron nacimientos de 1 a 5, pero pues no sabemos cuáles son. Sabemos que son 9 de todo el año de las 52, ¿no? Son 9 de las 52. Entonces, lo que sí podríamos decir que en cuanto al número de nacimientos, pues fueron 9, donde hubo de 16 a 20 nacimientos. A lo mejor a lo que usted decía, donde hubo de 6 a 10 nacimientos, pues fueron en 19 semanas del año. O no sé si así lo dijo. En 19 semanas del año se tuvieron entre 6 y 10 nacimientos. ¿Sí? Pero sí, la moda estaría ahí. O sea, ¿cuál fue lo que más se repitió? Pues de entre 6 y 10 nacimientos, porque a veces la mayor incidencia. De ahí le siguen de 11 a 15, pero nada más fueron 15 semanas, muy cerca. Ya luego pues fue más constante, ¿no? De 16 a 20, que fueron más alto, o el más bajo, de 1 a 5. ¿Sí? Pues bueno, ahí les muestro cómo sale el sondeo. Y 12 dijeron que no, 4 no respondieron, ¿no? Incluido pues yo. Este trabajo lo tenemos que entregar, ¿verdad? Ajá, lo vamos a entregar, lo estamos grabando, ya sea que lo vayan haciendo o pues ya después lo repasen, ¿no? Ok, de ahí vamos a realizar o calcular las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados, que es diferente. ¿Sí? Entonces, son medidas de datos agrupados. Y se calcula de manera distinta. Por ahí veíamos en la presentación. Bueno, voy a checar de acá. Para irles mostrando. Irles mostrando e ir aplicando las fórmulas. Ok, como que a esta hora ya se cansa el Blackboard o mi computadora, porque no está agarrando otra vez. Ah, no, fue en teoría, ¿no? La otra vez que no agarró. Pero bueno, si recordamos un poquito, Blackboard no responde, pero lo bueno que me deja seguir trabajando. Déjenme ver si encuentro aquí el archivo que abrimos esa vez. Aquí está. Para mostrarlo e ir trabajando con él. Entonces, voy a checar la fórmula de la media. Ya agarro la. Ahí está, ya se está mirando. De la media
que vendría a ser la media, pues digamos, ponderada, ¿no? Pero en datos agrupados, ¿sí? En datos no agrupados es esta fórmula en la que ya aplicamos, es sumar todos los números y dividirlo entre los que son, ¿sí? Y si los datos están agrupados, pues entonces vean, tendremos que multiplicar cada dato por su la marca de clase por su frecuencia e irlos sumando. Y ya después, una vez que tenemos toda la suma, lo dividimos entre n. ¿Sí? Esa es la fórmula. Vamos a checarla. Entonces, ojo, es cada elemento de la marca de clase por su frecuencia. Al final bueno, vamos sumando cada uno y lo dividimos entre los que son. Eso me va a dar la media ponderada. Entonces aquí lo tengo. Ah, no es este. Ni es este. Ya abrí varios, ¿no? Este sí era. Este sí es, lo voy a ampliar un poquito. Entonces, véanlo. Para este caso yo tendría que agregar, o bueno, es práctico agregar una columna y donde yo multiplique o haga esa operación, el XI por el FI. Entonces, véanlo. Eso se traduce en este XI, que es el 3, porque estoy en el XI con clase 1, por la frecuencia de la clase 1. Ahí está. Como eso es repetitivo, lo puedo copiar. ¿Sí? Se supone que eso es. A ver, vamos a checarlo. Ahí está, XI por FI, XI por FI, XI por FI. Y lo que ocupo de ahí es la suma. Lo que me sirve a mí de ahí es la suma de eso. ¿Sí? Y en la media de datos agrupados, la media de datos agrupados va a ser igual a esa suma entre el número de datos, que son 52. Vamos a ver, 10.30. ¿Se fijan que en el anterior me dio 10.03? Ahí está la pequeña variación que mencionábamos. Si redondeamos ese número, pues quedamos en 10, ¿no? Media de datos agrupados. ¿Duda ahí? ¿Ven hasta dónde llegamos ya? No, maestro, todo bien. Correcto. Los demás, supongo que también, ¿no? Ven ahora. Entonces, de ahí sigue la moda. La moda, pues tenemos que ver más elementos, pero no es... bueno, está la mediana primero, ¿no? No es, pues, nada complicado. Aquí está lo que ya aplicamos. Si el dato o el número de datos era impar, pues hay que hacer ahí un promedio de estos dos del centro. Si es, perdón, si era par, y si no, pues se toma un directo, ¿no? En el caso de la mediana, pues aunque se vea la fórmula ahí, pues puede de repente pantallarnos, ¿no? Pero no está complicada. No está complicada. Bueno, esperemos que no nos parezca complicada. Y vamos a checarlo. Pues vamos a checarlo a ver si es cierto. Vamos a checar a ver si es cierto. Déjenme acomodo ahí para que se alcance a ver. Voy a reducir esto un poquito.
Bueno. Lo primero que debo de revisar aquí en la mediana, debo de encontrar, ojo, la clase mediana. La clase mediana yo la voy a encontrar, con, o dividiendo, digamos, el n entre 2. Entonces, digamos que la clase mediana, o de la mediana, en este caso es la clase que contiene la mediana. Voy a poner que contiene a la mediana, ¿sí? Lo primero que debo determinar es la clase, o encontrar la clase que contiene la mediana. Con eso, o para ello, divido la cantidad de elementos entre 2, ¿sí? Divido la cantidad de elementos entre 2, prácticamente es esto que está aquí, miren, el n entre 2, ese que se ve ahí. Aquí no me lo describe, pero es el n entre 2. Entonces yo tengo que encontrar todos esos elementos. Lo voy a hacer aquí. N entre 2. Aquí lo aplico. N entre 2 es 52 entre 2. Entonces va a ser 26. ¿Qué hago yo con esto? De ahí me voy a las frecuencias acumuladas. Sí, frecuencias acumuladas. Y voy a buscar, voy a llegar hasta la clase que abarque el 26. ¿Sí? Entonces, estoy en frecuencias acumuladas. Esta clase no abarca el 26. Esta segunda clase abarca el 26. Está dentro. Se pasa, pero está dentro. Entonces, esa es, digamos que esa va a ser mi clase de la mediana. Es la clase de la mediana y esa es la clase 2. ¿Sí? Es la segunda clase. Entonces, cuando K es igual a 2. Entonces, lo puse y no se me debe de olvidar. Entonces, esa es mi clase de la mediana. Porque con ella voy a trabajar. De ahí salen los demás elementos, vean. De ahí salen los demás elementos. Yo ocupo un LI, límite inferior de la clase mediana. Entonces voy a encontrar un LI. El límite inferior de la clase mediana, si aquí está la clase mediana, es la clase 2, el límite inferior es, ¿cuánto? 6. 6, ¿verdad? Gracias. Luego, una F minúscula me indica frecuencia normal. M dice frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es la clase mediana, la 2. La frecuencia absoluta, esta es frecuencia absoluta, va a ser 19. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo busco F minúscula M, va a ser igual a 19. ¿Vamos? Ahí está su referencia. Es 19, porque me dice, la descripción acá me lo dice, ¿no? FM, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, mi clase mediana es esta, la frecuencia absoluta es 19, esa intersección. Es esa intersección. Entonces, ahí vamos. ¿Qué me falta?
Me falta lo que sigue, ¿no? Ya la tengo esta, Fm-1, pero observen que es una F mayúscula, me indica que es una acumulada. Es la frecuencia acumulada y el M-1 me indica, la M es la clase, -1 es la anterior, la frecuencia absoluta acumulada, la clase anterior, estamos hablando en este caso de la mediana. Entonces yo voy a poner Fm-1, ¿sí? Y dice que es la frecuencia absoluta de la acumulada, perdón, absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Frecuencia absoluta acumulada, esta es, la de la mediana, esta es, la anterior a la mediana es 9. Juego de palabras, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Si me equivoco, díganme. ¿Sí? O ya lo dormí. No me contesten, ¿verdad? De acuerdo, Ok. profesor. Gracias, David. ¿Qué me falta? Me falta el CM, la amplitud de la clase de mediana. La amplitud de la clase mediana, pues todas las clases son iguales, las dejamos parejas, si se fijan, es el tamaño del intervalo. Entonces, el CM o tamaño del intervalo. En este caso nosotros le pusimos tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo, si revisamos, va a ser nos dio 4.5, pero lo dejamos en 5. Entonces, ese debe aparecer ahí. 5. Pues vean, ya tenemos todos los elementos para aplicar la fórmula. ¿Sí? Estamos en la mediana, aquí ocupo mi fórmula. Ahora voy a, digamos, ya tengo todo, ahora voy a aplicar la fórmula. ¿Sí? Es LI, ahí está. A eso le voy a sumar, vean la fórmula acá, LI, le sumo. Luego, como hay un quebrado, y voy a poner primero el numerador, voy a abrir paréntesis, y voy a poner la parte de arriba. N entre 2, ahí está, menos Fm-1, Fm-1, y ya se terminó esa parte, lo voy a cerrar, puse lo del numerador. Eso va a ser, o se va a dividir con Fm. Ojo, Fm es este 19. ¿Sí? Entonces, pues puedo poner ahí otro paréntesis. Creo que sí es necesario. Ahí se le ojo por si me equivoco. Pero todo esto se va a multiplicar por Cm. Y Cm es 5. Y me debe de dar un valor muy cercano a ese 10. Esa va a ser la prueba. Si me da algo muy distinto, pues algo hice mal. ¿Sí? Contamos hasta 3. 1, 2, 3. 10.47. Ojo, vean que hay una pequeña variación. Mediana de datos no agrupados 10, mediana de datos agrupados 10.47. No deja de ser 10. Está, si lo redondeamos, sería el mismo 10. ¿Cómo ven? Entonces, ahí estamos. Me falta la moda. Me falta la moda. ¿Qué la moda es? Algo parecido a esto. Si ya sacamos esta, la moda está todavía más simple. A lo mejor ya lo habían hecho.
No viene aquí para datos agrupados, pero ahorita la sacamos. ¿Sí? Entonces ahorita la sacamos. Este no es, pues no es ningún problema. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Listo para el siguiente? Me falta el último de la moda nada más. Y por acá tengo mi archivo. Ok, aquí ya me lo traje entonces para calcular la moda. Si se fijan, la fórmula es pues prácticamente la misma dinámica que la anterior. Esta fue para la mediana de datos agrupados. Fue para la mediana de datos agrupados. Y la siguiente será para la moda de datos agrupados. La moda de datos agrupados, ahí está. Entonces, vean, son menos elementos, la fórmula muy parecida. Tengo que, de la misma forma, primero ubicar, perdón, la clase modal. Ok. Tengo que ubicar la clase modal. La clase modal, pues, es la clase que tiene una mayor frecuencia. Entonces, y ya su compañero la mencionaba hace un rato, ¿no? La clase que tiene mayor frecuencia es la de 6 a 10. Esta será nuestra clase modal. Eso significa que la moda se encuentra ahí, en esa clase. ¿Sí? Entonces, voy a determinar los elementos. El lim o límite, lo mismo, ¿no?, que en el anterior. Límite inferior de la clase modal. Vean que es la misma. En este caso es muy común
que den la misma. Entonces voy a poner aquí, el límite inferior es 6. ¿Estamos de acuerdo? Luego, para el primero, bueno, lo voy a poner así para no estar poniendo el símbolo. Dice diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la anterior. Entonces, aquí sí hay que hacer una operación. Voy a poner una diferencia, hay que aplicar la resta, ¿no? Entre la clase modal, que es 19, menos la anterior, que es 9. La diferencia es 10, ¿no? Entonces, ya tengo el primero, voy a hacer el segundo. Para el T2, ahora dice, es al revés. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la posterior. Entonces, vean que es más sencillo. La clase modal es 19 menos la frecuencia de la clase posterior. Entonces, me da 4. Y el CM, pues como es parejo para todos, es la clase o el tamaño del intervalo, entonces voy a hacer igual y es 5. Ahí está. Entonces con eso ya puedo aplicar la moda, ¿sí? En este caso, pues, me va a dar una moda. Ya sabemos que son multimodal. Bueno, aquí ya no. Aquí ya como reduje la columna, ya no se ven todas. ¿Sí? Les voy a poner, voy a aplicar la fórmula, chequenlo. Voy a aplicar la fórmula y es el límite inferior, a eso lo voy a sumar, voy a abrir el paréntesis de nuevo y voy a poner lo que está en el numerador, que sería el T1 sobre, y aquí puedo poner paréntesis adentro, sobre lo que resulte de esas dos sumas, ¿sí? Que es el T1 de nuevo más el 2. Entonces lo cierro porque esa suma ya se terminó. Cierro, vean, ahí estoy cerrando el paréntesis rosa, me falta el otro de ahí. Voy a cerrarlo. Si no me equivoco, ya nada más se multiplica por CM. Por CM. Que es el tamaño del intervalo o la amplitud de la clase. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 9.57. Este me lo aproxima más entre todos, ¿no? Entonces por eso me da eso. Entonces vean cómo cambia, hay una pequeña variación en datos no agrupados. Media es 10.03, prácticamente 10. En datos agrupados 10.30, 10.3, se redondea, queda lo mismo. En la mediana también, ¿sí? Me da 10 cerrado y 10.47, si lo redondeamos fuera lo mismo. En la moda, como aquí sí es multimodal, ¿sí? Si yo lo saco normal, bueno, con una función me dio 9, pero ya sé que es multimodal. Y aquí sí me lo aproxima más, me da un punto 9.57, perdón. Vean cómo encontramos ahora sí todos los elementos. ¿Sí? Entonces, así también de una manera rapidita lo que veíamos en la sesión de teoría, ahí lo tenemos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Esta es la tabla normal, digamos. Esta es la tabla normal. Este lo agregamos para la media de datos agrupados, ¿se acuerdan? Este de acá. Y ya después desglosamos estos elementos para la mediana y desglosamos estos elementos para la moda. Los resultados, pues aquí los tenemos, ¿no? Datos agrupados, datos no agrupados.
¿sí? Es algo que a lo mejor sabían, a lo mejor no se acordaban, o si no lo sabían, pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Pero, pues ahorita es importante que lo aclaremos, lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Ahí lo dejé atrás decimales todos. Y esos son las medidas de tendencia central. No encontramos los demás. Bueno, no. Lo que quisiéramos, no alcanzamos a ver todos los demás. Está por ahí la presentación. Igual se los voy a poner. Los archivos. Aquí está el problema. Y, pues bueno, de ahí que nos faltaría a lo mejor graficar. Aquí sí, que por facilidad puse estos dos datos separados, pero ahí habría que graficar las frecuencias o graficar con el resto, ¿no? Ahí sí se complicaría un poquito porque tendría que agregar, a lo mejor para la hora de graficar, 1 a 5. Aquí me lo tomo como personalizado, vamos a poner que es general o que es texto. A ver si sale, 1 a 5, ahí está. Entonces, que todos los tome como texto. 1 a 5 para tenerlos juntos. Aquí sería de 6 a 10. Luego sería 11 a 15. Es lo mismo que ya tenemos ahí, ¿no? 16 a 20. Pero si las tengo aquí en columnas separadas, en celdas separadas, se me va a dificultar a la hora de graficar. Entonces, aquí sería el número de nacimiento por semana, ¿no? Y de ahí pues ya lo selecciono y podría ir a graficarlo. Y puedo insertar, pues ahí sí que un gráfico pues de barra sería el primero, ¿no? El simple. ¿Sí? De columnas, si es, podría ser así. Entonces, de ahí que puedo elegir un diseño rápido, el que ya tenga todos los elementos. Este que trae las etiquetas y los títulos, puede ser. Más que nada este. Pues ya lo puedo personalizar. Y aquí sería son de todo el año, ¿no? Pero están divididos por semana. A lo mejor sería un título adecuado. Y aquí sería, vean, el número de nacimientos. Número de nacimientos. Y acá sería la frecuencia con la que ocurrieron. Este sería el número de semanas. Este sí sería el número de semanas. Entonces, en 9 semanas hubo de 1 a 5 nacimientos. En 19 semanas se tuvieron de 6 a 10 nacimientos. Entonces, vean, ¿cuál es la manera más adecuada, más correcta de saber si un gráfico está bien? Pues es poder interpretarlo, ¿no? Es poder interpretarlo. Pues ahí lo tenemos. Si no lo podemos leer, pues es que algo no está bien. A menos de que lo forcemos a querer leerlo, ¿no? Mira, y ese no hay mucho, ¿no? Pero, pues ahí está. Ahora que si, por ejemplo, vamos a graficar con los decimales,
que es la unidad, pues ya podríamos utilizar otro tipo de gráfico. Nacimientos por semana. Y aquí sí podría ser a lo mejor uno de un circular. ¿Por qué? Porque representa toda la unidad, ¿no? Y nos podemos ver de cierta manera la proporción que representa cada uno, y eso es lo que me indica la frecuencia relativa. Entonces, ya de ahí que me puedo ir a un diseño y lo configuro, porque aquí tiene que tener las cantidades, ¿no? Ahí está, si tienen los porcentajes mejor, las cantidades y las leyendas. Entonces ahí está, hay que elegir uno. Aquí no es porcentual. Pero puede quedar así, ¿no? Ahí sí me muestra los dos. Entonces ya le pongo el título. Es número de nacimientos. Nacimientos por semana. Número de nacimientos por semana. Creo que me faltó un dato ahí. Déjenme ver el diseño. Pues sí, es proporción, es proporcional. Como ven ahí, ya se quitó ya tiene el título, ¿no? Bueno, mejor el que tenga los dos. Y ahí nada más le agregamos el título. 16 a 20 fue pues en una proporción de 0.17. De 6 a 10, 0.36, o sea, más de la tercera parte. Entonces, ahí faltaría únicamente agregar el título.